Bueno, ahí vemos que se están sumando ya unos cuantos participantes. Les damos una cordial bienvenida a este encuentro que vamos a trabajar mucho sobre los temas del aprendizaje. Como bien dice su título, el Ability, perdón que lo pronuncié mal, la capacidad esta de aprender las nuevas habilidades que realmente necesitamos para el futuro. Quisiera citar ahí a Toffler cuando él decía que los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer ni escribir, sino aquellos que no tengan la capacidad de aprender y desaprender, y fundamentalmente rápidamente, ¿no? Todos estos cambios que hemos tenido nos han traído aparejado, yo más que cambios de paradigmas diría rupturas, en cuanto a todo lo que tiene que ver fundamentalmente con el aprendizaje, sumado a todos estos temas de la gran exponenciabilidad que hemos tenido en todos los temas tecnológicos, con lo cual esta capacidad de aprender nuevas habilidades que permitan tener esta nueva empleabilidad para poder desarrollar precisamente todos estos cambios que se vienen produciendo. Hemos invitado indudablemente a dos destacados profesionales, a quien ya voy a tener el gusto de darles la palabra, que nos van precisamente a comentar todas estas nuevas herramientas precisamente para facilitar esto que estábamos presentando. En primer lugar, quiero presentar a Virginia Borrajo. Virginia es Head of Talent del estudio Lodge, y a Matías Ponce, que es director de transformación también del estudio Lodge, que son las personas que nos van a ilustrar en este tema. Así que les dejo la palabra, les doy la bienvenida, agradezco mucho la participación de ustedes, y agradezco también a quienes están participando de Colombia y de Uruguay en este evento. Así que les dejo la palabra, bienvenidos, y muchas gracias por acompañarnos. Virginia, cuando gustes. Bueno, hola, ¿qué tal? Buen día a todos. La verdad que es un placer poder estar compartiendo con ustedes este tema desde Estudio Lodge. Learnability es un tema que realmente nos convoca. Venimos estudiándolo e investigando hace muchos años, intentando poder posicionarlo en la comunidad de recursos humanos. Y de alguna manera esta es una gran oportunidad para llevar este tema también a otros países, así que contentos y felices que desde la región nos estén acompañando en este tema que hoy trae tendencia y que para nosotros también es un aprendizaje permanente, y si bien queremos compartirle muchas de las cosas que hasta ahora fuimos indagando, también queremos construir con ustedes en conjunto algunas prácticas y compartirles cómo esto lo llevamos adelante en las organizaciones, ¿sí? Matías. Hola, hola a todos, buenos días, es un placer, gracias Juan Carlos. Es un placer enorme estar compartiendo esta mañana de mucho invierno, por lo menos acá en Buenos Aires, con todos ustedes, con los que nos acompañan desde la región también los saludamos. Y como bien decía Virginia, vamos a intentar que esta sea una conversación, ¿sí? Recuerdo que tenemos el chat, vamos a estar usando mucho el chat para hacerles preguntas, vamos a recibir comentarios también por ahí, nos pueden hacer preguntas acerca de los temas que vamos a estar hablando en el día de hoy. Así que en este punto estamos muy contentos, como siempre, de abrir las puertas y estar compartiendo sobre todo lo que vamos investigando, lo que vamos haciendo, lo que vamos explorando en este punto, que me parece que es como la palabra o la experimentación, lo que vamos experimentando, qué vamos fracasando también vamos a estar compartiendo. Y bueno, me parece que de esto se trata un poco el aprendizaje del futuro, ¿no? De qué capacidad tenemos para fracasar y reinventarnos. Bueno, vamos a ir compartiéndoles, tenemos una presentación que simplemente nos va a acompañar en algunos conceptos claves. Queremos que pueda ser una experiencia para compartir con ustedes. Y acá tenemos una mirada muy crítica también en los fenómenos que venimos llevando adelante, como las categorías de aprendizaje tradicionales de la organización. Y esta es una invitación que ampliamos y hacemos a cada uno de ustedes para poder construir desde un paradigma distinto, un paradigma de complejidad, de agilidad. Matías traía la palabra exploración, desde ahí nos vamos a estar situando
Así que voy a ir compartiendo para que de alguna manera también podamos ir pensando en algunos aspectos que queremos compartir con ustedes, ¿sí? Acá de fondo les dejamos algunos datos nuestros por si nos quieren buscar. No nos presentamos en profundidad porque hoy entendemos que está todo en las redes. Nosotros somos personas de las redes, nos encanta poder construir con ustedes desde ahí. Estamos en LinkedIn, estamos fuertemente en Instagram, tenemos un canal de Spotify donde compartimos conversaciones con profesionales, temas de interés. Bueno, tenemos en nuestro canal de YouTube muchas webinars también de estos temas, inclusive una específicamente de aprendizaje, así que ahí lo abrimos a la comunidad para que ustedes también puedan explorar con nosotros, ¿sí? Así que esa es la invitación de la presentación que hacemos desde Studio Lodge, ¿sí? Tenemos también 2 libros, uno que está orientado específicamente a lo que tiene que ver con cultura digital y experiencias de gamificación, y otro que es específicamente Learnability, y estamos lanzando en los próximos meses, ya estamos cerquita ahí, de poder compartir con ustedes el nuevo libro que es de HR Makers y específicamente orientado a nuestra comunidad y a todas las prácticas de agilidad de recursos humanos, ¿sí? Así que por ahí va a estar andando nuestra presentación, ¿sí? Y nuestro primer tema de abordaje para compartir con ustedes. Bueno, y acá los invitamos a realizar un viaje imaginario, ¿sí? Este viaje lo pensamos con Virginia en ir a un museo, porque creemos que realmente hay muchas cosas que son de museo ya en este tiempo, después de 4 meses de pandemia. Lo veníamos diciendo ya hace un año, digo, ¿no? Pero me acuerdo en otros eventos de otras comunidades también, donde veníamos anunciando, ¿no? Este cambio de paradigma, pero creemos que hoy ya podemos dar inauguración a este museo del aprendizaje. Hay un museo que es abierto, que es gratuito y nos genera nostalgia en algunos casos, pero lo que estamos seguros es que no entrega valor y que es un museo en el cual podemos ir a recordar pero no aprender. Porque creemos que tenemos que poder transformar la forma que aprendemos en las organizaciones, ¿no? Tenemos que transformar la forma en que concebimos la relación de las personas con el trabajo en las organizaciones, y siempre vamos a estar hablando desde la agilidad. ¿Desde qué nos propone la agilidad en materia de recursos humanos? Hay una primera definición que me gustaría dar como gran paraguas a todo lo que nosotros vamos a estar hablando, que cuando hablamos de agilidad estamos hablando de la posibilidad o la capacidad de generar una respuesta, ¿sí? Una entrega, nos gusta más hablar que de respuesta, una entrega de valor, y acá tenemos otro gran tema, que es el valor en recursos humanos. Cuando hablamos que entregamos valor, de manera temprana, ¿sí? Y de manera temprana y constante. Y cuando hablamos valor, estamos hablando de qué capacidades tenemos desde recursos humanos de hacerle la vida más simple a las personas, ¿sí? De poder contribuir y generar las mejores experiencias a las personas que integran nuestras organizaciones. Y en este punto siempre decimos que desde la agilidad, ¿qué pasaría si transformamos nuestros procesos de recursos humanos en producto? Llámese selección, capacitación, desarrollo, clima y demás, y los pondríamos en una góndola de supermercado, ¿no? ¿Cuántos usuarios de la organización vendrían a pedirnos esos productos, a comprarnos, a invertir en esos productos? No serían mandatorios, ¿no? Recuerdo hace mucho en la literatura un artículo que decía ¿por qué odiamos a recursos humanos?, ¿no? Y estas conversaciones que a veces tenemos donde vemos que hay muchas personas que dicen no entendemos qué hace recursos humanos, esto lo tenés que hacer porque me lo pidió recursos humanos, ese es el plan de capacitación de recursos humanos, ¿no? Entonces, en ese espíritu es que decidimos con Virginia armar este museo, ¿no? Un museo que tiene que ver con soltar, prácticas que a nuestro criterio no generan valor. Y cuando hablamos de valor, el valor no está dado por nosotros y tenemos que hacer un cambio. El valor, quien sanciona cuando entregamos valor y cuando no, es el usuario, es el cliente, es la persona que consume nuestros productos. Entonces, en ese punto es que nos vamos a parar, en un punto de mindset ágil,
no es una webinar de Mindset Ágil, pero estamos tocando estos temas de Mindset Ágil para pensar el aprendizaje en las organizaciones y para poder pensar de qué manera nosotros, desde recursos humanos, tenemos que poder, y acá yo me peleo, ¿no? En las redes, Virginia, decíamos que somos personas de las redes también, porque creemos que en las redes se produce conocimiento también, ¿no? Hay producción en las redes, no solamente son para mostrarnos qué estamos haciendo y demás, sino que hay producción de conocimiento. Y en las redes, lo que se discute mucho es cuál es el rol de recursos humanos en la transformación digital, ya hace más de 5 años, o en la transformación ágil en este momento. Y nosotros decimos, y tenemos una posición al respecto, que tiene que ver con que la posición de recursos humanos en esto no puede ser acompañar. Escuchamos muchas áreas que dicen, nosotros tenemos que acompañar al negocio, nosotros tenemos que acompañar a los equipos, nosotros tenemos que acompañar, vaya a saber a quién. Y yo siempre digo en este aspecto que yo acompaño a mi abuela a pasear, bueno, ahora no, o le llevo la comida, pero digo, no, tenemos que dejar de pensar que nuestro rol es acompañar, facilitar. Entonces, para romper con esta idea y esta inercia, nosotros creemos que primero nos tenemos que transformar nosotros mismos para después poder, ¿no? En este segundo bucle, pensar algo de la transformación del negocio. Hace 2 años en la comunidad de recursos humanos, en HR Makers dijimos que recursos humanos estaba en agonía si no cambiaba y que iba a desaparecer del mapa. Y lo decíamos porque vemos a muchos emprendedores, empresas, startups, y de hecho invitamos en nuestro último Summer Camp, que es un evento que hacemos, donde asisten más de todos los años, es un evento de recursos humanos que realizamos, donde asisten un montón de personas de la comunidad de recursos humanos. Invitamos a personas de startups a nivel Argentina y a nivel de otros países, y que ya nos decían que preferían no tener recursos humanos, porque entendían que no les generábamos, desde nuestros propios procesos, no les generábamos el valor que necesitaban. Entonces, ahí es que levantamos una alerta y con toda la comunidad de HR Makers nos pusimos a pensar de qué manera tenía que ser esta transformación interna para después poder transformar externamente, ¿sí? Entonces digo, ojo con esta trampa de poder que nosotros somos los dueños de la transformación, no somos dueños de nada, ¿sí? Si nosotros no transformamos primeramente nuestras prácticas, no vamos a poder estar a la altura de las circunstancias del negocio y el negocio nos va a invadir. De hecho, está pasando ya. Las organizaciones que empiezan a transformarse en materia de agilidad empiezan a encontrar grandes diferencias, ¿no? Grandes diferencias con los procesos de recursos humanos, ¿no? Pareciera que nuestros procesos no están a la altura, no dan la respuesta que necesitamos a los fenómenos que están viviendo en los negocios hoy, y a los contextos ya hablamos mucho, se habló durante mucho tiempo sobre el contexto VUCA, pero este contexto VUCA en el cual nuestros procesos buscan todo lo contrario, buscan la estabilidad. Entonces me parece que acá este museo lo abrimos de esta manera, ¿no? La entrada es, primero te tiene que doler a vos para después poder hacer algo con el otro. Primero nos tenemos que transformar nosotros para poder transformar. Y en esa línea es que nos vamos a solamente en este webinar pensar el aprendizaje. Hace 2 semanas hicimos un hackathon en la comunidad y nos juntamos 100 personas de recursos humanos a romper onboarding, ¿no? A romper onboarding, ¿qué quiere decir con romper onboarding? A entender que el onboarding ya no lo podíamos seguir sosteniendo de la manera en que la veníamos haciendo, ¿no? Que era ese PPT, que nadie lo quiere dar en recursos humanos, y esto tiene que ver con las conversaciones. ¿A quién le toca hacer el onboarding hoy? Bueno, a vos, vas y pasás 800 PPTs y contás una historia que está desactualizada porque nunca llegaste a tener el organigrama en tiempo y forma, a los valores que nadie vive. Bueno, estas son un poco las cosas que decidimos con Virginia inaugurar en este museo, y sobre todo acelerados por este tiempo de pandemia, ¿no? Digo, este tiempo de pandemia que nos puso, digo, ¿no? A los que no llegaron a verlo, o que por cultura o por creencia de los líderes y demás, nos trajo, ¿no? En evidencia un montón de cuestiones que no van a funcionar. Empezamos a recorrer
las obras de arte que tenemos en este museo, así las colgamos y las dejamos ahí y podemos después pasar a la co-construcción, al futuro? A mí lo que me gusta mucho también, Matías, y como marco a lo que venís comentando, es poder darle una interpretación también a estas fotos, ¿no? Fíjense en que así como esta persona está expectante mirando una obra de arte, muchas veces nos pasa en los procesos de las organizaciones, cuando llevamos adelante una capacitación, que los colaboradores, los líderes, aquellos que participan de estas actividades que realizamos, quedan en esa posición, ¿no? Quedan en esa posición esperando esa obra de arte, eso espectacular que pareciera que otro trae a decir, a exponer y demás. Por eso uno de nuestros cuadros tiene que ver con este rol, con este lugar de el instructor experto, ¿no? Cuando nosotros hablamos de learnability, no vamos a centrar a recursos humanos o al instructor, no vamos a hacer una propuesta en la que quede en el centro, sino que el que va a estar en el centro van a ser las personas, y ahora vamos a explicar de qué manera lo pensamos. Pero este primer movimiento nos invita a empezar a salir de los procesos prescriptos de la capacitación, ¿sí? Acá la Filmina nos trae como una primera palabra que es fuerte, que es crítica, que la pusimos intencionalmente, que la queremos compartir en este grupo, que si están acá es porque tienen las mismas preocupaciones que nosotros, y dice, son artefactos del desaprendizaje, ¿no? Y esto también tiene que ver cómo desde Learnability pensamos el aprendizaje. Y pensamos que el aprendizaje claramente no va a estar ahí en esa acción que desde el área de capacitación y desarrollo proponen, ¿sí? Nos ha pasado en muchas organizaciones de recibir personas que llegan al espacio de capacitación y cuando empezamos a setear algunas expectativas o se empiezan a presentar, dicen claramente que están ahí porque el jefe les dijo que vayan, ¿sí? O porque recursos humanos les puso la invitación en el calendar. Esto pasaba hace 10 años y sigue pasando ahora, y esa es la gran preocupación que nosotros tenemos, de pensar y de todavía identificar en el espacio de capacitación el proceso de aprendizaje. En Learnability decimos que el aprendizaje no está en el espacio de capacitación y está en otro lugar y se construye entre todos. Entonces hay un primer punto que tiene que ver con salir con la prescripción organizacional, con los procesos tradicionales de donde pensamos la capacitación y donde tenemos que seguir ciertas pautas que tienen que ver con revisar la agenda exhaustiva, con revisar la presentación, con traer al mejor instructor, aquel que se presente de la mejor manera porque tiene los máster y la experiencia para transmitir un conocimiento que creemos que ahí está el aprendizaje, ¿sí? Y armar el espacio. Y en nosotros lo que nos preocupa es que aparecen conversaciones que son de desaprendizaje. Las conversaciones de agenda, las conversaciones del PowerPoint, las conversaciones de la logística de la capacitación, para nosotros son conversaciones del desaprendizaje. Y la conversación real tiene que ver con qué le pasa a esa persona que llega a un espacio de capacitación sin propósito. ¿Qué le pasa a esa persona que llegó porque alguien lo mandó? Y porque esto también nos habla de una estructura organizacional donde el poder lo tienen algunos y no los que aprenden. Entonces esto es lo primero que queremos empezar a transmitir como una mirada crítica a la formación prescripta de los procesos de capacitación para empezar a instalar algunos abordajes nuevos. Necesitamos romper con este paradigma para poder empezar a construir desde el paradigma de Learnability. ¿Sí? Y pensar también el área, ¿no, Virginia? Digo, el área Totalmente. En pandemia decíamos, ¿qué harán las personas que se dedicaban a mandar invitaciones, a armar calendars o armar el programa anual de capacitación? Ese es un artefacto que también tenemos que colgar acá, porque el contexto cambió, y cambió rotundamente. ¿Cómo podemos pensar en un mundo VUCA? ¿Cómo poder seguir pensando en un programa anual de capacitación y en la identificación de necesidades de capacitación, ¿no? Para los mandos medios, para los seniors, como si fuera prescripto o como si fuera posible pensarlo en un mundo digital y en un mundo de constante cambio? De hecho, en el primer mes de pandemia lo que vimos es que tuvimos un sobreexceso, nosotros lo llamamos revoleo, ¿no? Había revoleo de contenidos y estaba todo el mundo haciendo vivos, todo el mundo haciendo webinars y demás. Y eso tampoco es aprendizaje.
Pero sí lo que vemos es una gran disponibilidad, ¿no? Y de que hoy el conocimiento, y si querés seguramente conocer un experto o acceder, lo vas a hacer mucho más rápido que el tiempo que tarda recursos humanos en traer un experto. Con lo cual recursos humanos también está lejos de poder garantizar estos espacios de conversaciones con expertos, si queremos tener esas conversaciones. Ya las tenemos en LinkedIn Learning, las tenemos en Coursera, las tenemos en todas las universidades que tienen espacios online y donde las barreras se borraron de alguna manera en ese aspecto. Y si tengo propósito, no es necesario esperar en este aspecto que alguien identifique la necesidad de capacitación. La necesidad de capacitación también la colgamos en un cuadrito, porque creemos que ya no es posible en el contexto en el que estamos seguir pensando en que estamos identificando necesidades de capacitación, que incluso ya sabemos que tienen grandes desvíos porque las identifica un jefe, porque están identificadas con una evaluación de desempeño que tarda o que mide el último año, como si el aprendizaje pudiera medirse en un año, ¿sí? O porque están basadas en una encuesta de clima que se toma cada 2 años, peor, digo, o cada 1 año. Entonces me parece que ahí cada vez tenemos más cuadritos para colgar de alguna manera en este museo. A mí me gustaría hablar de la lógica de la actividad del aula. Nosotros con Virginia tenemos un hashtag, le dijimos que venimos del mundo de las redes y es el mundo en que nos gusta estar, y tenemos un hashtag que es rompamos el aula. Nosotros creemos que el aula no existe, que hay que romperla, que hay que abrirla, que hay que conectarla con otros espacios, con otras conversaciones, con otros problemas de la vida real de ese grupo, y que tiene que haber producción de conocimiento genuino. Si nosotros en el aula vamos a replicar el video, la actividad, el caso, y esto tiene que ver más con el diseño de los espacios, o compramos contenido, o generamos contenido que se podría ver que ya existe, la verdad es que no estamos generando ningún valor desde el marco de la agilidad. No estamos contribuyendo al valor que necesita el negocio en ese aspecto, ¿no? Entonces me parece importante poder también marcar esto. Y cuando uno veía el diseño de estas 8 horas, vemos que también, digo, ¿no? Hay cosas como el catering, Virginia, ¿no? Y después encima se lo preguntamos en la encuesta. Viene la persona con la encuesta, las instalaciones, el instructor. Después tenemos que procesar esas encuestas, como si esas encuestas midieran algo en relación a la entrega de valor en este punto, ¿no? A la realidad de si realmente eso va a producir transformación y si eso va a producir de alguna manera, ¿no? Me parece que es una lógica mecanicista, decimos nosotros, ¿no? Que intenta predecir, controlar y que atenta justamente contra los propósitos de transformación. Y en el aula vemos cosas, ¿no? Que con Virginia a veces nos ponemos muy nerviosos cuando vemos y decimos, bueno, después del almuerzo viene un juego para despertarse. Eso es desperdicio puro de tiempo, ¿no? O bien un juego para que la persona pueda soltar y el nivel de atención. Son cosas que quedaron en otro mindset, nosotros decimos, ¿no? En el mindset mecanicista, en el mindset de pensar el aprendizaje en el aula, en este aspecto. Entonces me parece que hoy, en un mundo digital, tenemos que poder superar eso y usamos solo el aula o solo el encuentro con otros, porque ya ni siquiera aula usamos, ¿no? Usamos salas de Zoom, usamos para poder generar conocimiento genuino. ¿Qué es el conocimiento genuino? Es ese conocimiento que no está en ningún lugar, que no lo tiene el instructor, ¿sí? Porque no es un conocimiento preestablecido, que es un conocimiento que se genera a partir de las redes de colaboración, a partir del intercambio que nosotros podamos tener. La verdad que juntarnos en un aula para ver un video, hacer un juego o un test no tiene ningún valor en estos contextos. No estamos generando conocimiento genuino, conocimiento que pueda aportar al negocio, ¿sí? De hecho nos pasó y escuchamos muchas veces, ¿no? Virginia, participantes que en un café se te acercan y te dicen, todo muy lindo lo que vos estás diciendo, pero en esta organización no se puede aplicar. O en esta organización, o primero tendrían que estar los jefes. Entonces, estos espacios, gente, los tenemos que colgar, los tenemos que retransformar, y también tendríamos que, y acá surge una pregunta, ¿no? Porque digo, si dejamos de hacer esto, ¿qué hacemos? Muchos colegas de recursos humanos me dicen, Matías, yo trabajo hace años en capacitación y me dedico a armar programas, planes,
tengo un equipo que hace la logística, están los equipos de logística, que son los que reservan la sala, los que mandan, los que controlan quién vino, quién no vino, el presentismo. ¿Qué hacemos en este punto, ¿no? Nosotros pusimos anda al cañón, esta problemática, ¿no? ¿Qué hacemos en este aspecto, ¿no? ¿Cuántos años más vamos a seguir dando feedback? ¿Cuántos años más vamos a seguir dando conversaciones difíciles? Me parece que ahí este museo nos tiene que desaprendizar los artefactos del aprendizaje, Virginia. Yo Me creo parece que acá... que hay una pregunta que podríamos hacer. Me quedaba escuchándote sobre el relevamiento de necesidades y ahora les vamos a compartir algunas alternativas que del nuevo viaje más allá del museo podemos hacer, ¿no? Pero hay una pregunta que tendríamos que atrever a hacernos desde recursos humanos, en la organización y sobre todo si trabajamos en capacitación, y preguntarle a las personas en el último mes dónde aprendieron. ¿Qué aprendieron y dónde tenemos aprendieron? Un chat, Vir. Vamos, Nos gustaría, por supuesto. tenemos un montón de personas conectadas, así que nos encantaría escucharlos. Yo estoy tomando mate, les cuento, vivo tomando mate, así que esto es mañana y es un espacio de intercambio entre colegas o café, así que queremos escucharlos. Betina Blanco dice, haciendo, ¿no? ¿Dónde aprendimos? Bien, haciendo, totalmente, haciendo. Bien. De otras personas. Nosotros siempre preguntamos, ¿alguien fue al kickoff de Zoom? ¿Le invitaron a usar Zoom? Todos los días, investigando y construyendo, dice Jessica, perfecto. Exacto. Hola, Luciana Andrioli, mira, hay amigos también en este grupo. Hola, Lu, ¿cómo estás? Hola, Elena de Paraguay, qué lindo escucharte, que estés ahí. Alejandra nos dice, experimentando en las redes, ¿no? Y digo, acá hay una propuesta, ojo con las redes no están solo para mostrar, las redes están para construir conocimiento, hay muchas oportunidades de aprendizaje que las podemos construir ahí, ¿sí? Sigue Georgina también, hola Georgina, ¿cómo hola, estás? Georgie, qué bueno leerte. Bueno, hay muchos amigos acá, ¿eh? Sí, de Córdoba, aprendiendo en nuevos espacios de Zoom, perfecto, en redes, en Zoom, muchas herramientas colaborativas. Hola, también. Señor Claudio Acosta, ¿cómo le va? Claudio, ¿cómo estás? Explorando, Perfecto. investigando, haciéndose preguntas. Nadie en este momento... Aprendí que hay un universo de posibilidades afuera, perfecto. Muy, muy bueno, tenemos de todo. Mira, el chat está full, este es los chats que nos gustan a nosotros, ¿no? Yo creo que esto. Matías en algún punto, y algo que venimos como de alguna manera identificando, la pandemia nos ayudó a crecer en el aprendizaje, nos generó espacios que si no hubiéramos explorado, y un poco forzados a muchas organizaciones. Nosotros hablamos mucho del teletrabajo forzado, ¿no? Como una práctica donde las organizaciones en muchos casos tuvieron que hacer sin haber tenido las herramientas previas de generar ese mindset en las organizaciones. No se hubieran animado a hacerlo nunca, y en muchos casos está dando un resultado superador al que inicialmente tenían identificado, ¿no? Con lo cual digo, hay en la crisis ciertas oportunidades de aprendizaje que tenemos que poder capitalizar, ¿no? Con volver después de esto al museo de la capacitación, ¿sí? Porque ahí tenemos el riesgo, volver a perder valor, ¿sí? ¿Cómo sigue ese chat? ¿Podemos sumar alguna...? Está explotado, Virginia. A mí me gustó alguien que dijo, aprendiendo a hacer cosas que no son de recursos humanos. Me encantó. Bien. ¿No? Dice, el gran dilema, esto que vos decías, dice Licia Pavlotti, ¿no? Que dice, bueno, que a veces nos reclaman ese rol antiguo, y sí, obviamente te lo van a reclamar porque es lo que nosotros les enseñamos también. ¿No? Y aparte, imagínense algo, el plan de capacitación siempre no sabemos por qué arranca en marzo y termina en noviembre. Esto es una pregunta que yo siempre me hice y nunca nadie, más allá de las vacaciones, nunca nadie me supo responder. Más lógica escolar, imposible, ¿no? Y al principio en la pandemia, con muchos proyectos nos decían, bueno, vamos a esperar que pase la pandemia para empezar la escuela de líderes, que es algo que no tocamos, Vir, del museo, que es un cuadro que nos gusta llegar a ese cuadro.
en este museo, ¿no? Por presupuesto. El presupuesto es un límite porque pensamos la capacitación desde lo externo, desde contratar a alguien externo. Por eso es un límite el presupuesto, ¿no? Y no puede ser un límite para el aprendizaje en este punto, de lo que vamos a intentar. Es cultural. El Seguimos, famoso PAC, apareció el PAC, me encanta, el PAC. y seguimos pensando que en la capacitación está el aprendizaje, ¿no? Y no en los espacios de hacer con otros, ¿no? Que la propia tarea y la propia actividad viva del trabajo promueve. Entonces, bueno, digo, también acá qué lindo leerlos, qué lindo. Bueno, Gabriela, estamos a full en el chat y esto es lo que queremos, ¿no? Me parece que la construcción de esto, miren todas las experiencias de aprendizaje, muy pocos o casi ninguno, me atrevería a decir en todos los mensajes. Virginia, nos dijeron yendo a una sala a un instructor a hacer juegos, a mirar un video y hacer un autotest. Virginia, No, Matías, perdón que los interrumpa un segundito, pero hay también otros chats, me gustaría, hay uno de Fernizawa que los saluda, y comenta algo esto de que es hora de hackear todos nuestros procesos, dejar de hablar de planes de carrera lineales para empezar a hablar de proyectos de vida, mirando a las personas con una mirada holística, entendiendo a las personas como seres tridimensionales, mental, físico y cognitivo. Y además Hola, los Fer. saluda. Hola, Fer. gracias, Un gran Fer. abrazo, ¿cómo andás? A ver, digo, yo sumaría algo más, digo, nos enseñaron a dividirnos en dos, que por un lado somos la vida personal, y encima lo miden, cuál es el balance entre la vida personal y la vida. La verdad que nosotros con Virginia tenemos una posición de que hay solo una vida, somos una persona, somos integralidad en este punto, no podemos seguir dividiendo. Y en materia de aprendizaje pasa lo mismo. Fíjense que ustedes vieron, y tenemos que salir de lo prescripto, digo, ¿no? En esto seguimos mucho la cultura TIL nosotros, ¿no? Trabajamos mucho en el paradigma de la cultura TIL, ¿sí? De esta cultura que intenta poder traspasar estos límites entre el mundo privado, el mundo laboral, el mundo, los mundos. Hay un solo mundo, gente, y una sola vida. Así de simple, nos dice TIL, y se vive en red, en esto que estamos viendo hoy. Se enseña a ser líderes, la escuela de líderes como un artefacto casi después de la Segunda Guerra, digo, ¿no? En este punto. Y pensar que alguien nos va, el liderazgo nosotros también decimos que está en crisis, por lo menos desde la agilidad, que es desde el marco donde nosotros hablamos, siempre. Y la agilidad lo que nos propone es pensar un líder que se queda sin gente, porque ya no podemos hablar más de gente a cargo, ¿no? Y que gobierna la movilidad, que gobierna el desarrollo de la gente, que es responsable por el desarrollo de la gente. Estas cosas en el liderazgo evolutivo, en el liderazgo 5.0, son cosas que empiezan a desaparecer, que empiezan a transformarse, porque ya no podemos tener concentrado en un lugar el qué y el cómo, que es lo que la agilidad nos va a hablar, es de jerarquías distribuidas de alguna manera, ¿no? De potenciar a los equipos, ¿no? Y no fortalecer a los líderes en ese aspecto, porque también las estructuras van a cambiar o están empezando a cambiar, digo, lo aprendimos en Scrum, lo aprendimos en Product Owner, lo aprendimos en Scrum Scale, digo, en las metodologías que nos permiten, y en el mindset ágil sobre todo, digo, la innovación no va a venir de los líderes. ¿Sí? Matías, me gustaría compartir acá, Gabriela Rana nos dice, así como hay que hackear los sistemas organizacionales tan verticalistas y empezar a ser más horizontales, ellos permitirían más integración y más aprendizaje. Totalmente, Gabriela, nosotros decimos que de alguna manera cuando hablamos de líderes porque respondemos a ese paradigma de mando-control donde algunos estaban instalados para pensar y pensar las estrategias y decíamos, bueno, ¿qué nivel de seniority van a tener las personas que participan en estos espacios? Y otros relacionados con el hacer, ¿no? Cuando hoy hablamos de la agilidad, estamos todos en el mismo lugar haciendo, ¿no? Haciendo y pensando mientras hacemos. Es imposible concebir que en el mundo del trabajo algunos no piensan, ¿sí? Es imposible
pensar que solo el dirigir tiene que ver con el pensar. Cuando hacemos, pensamos, somos conscientes, en tanto tengamos salud mental, ¿no? En nuestro trabajo, somos sujetos conscientes capaces de transformarnos. Entonces, desde esa mirada y desde esa capacidad de transformación, que es una capacidad de transformación desde la salud, ¿sí? Lo traigo porque con Matías nosotros trabajamos mucho el aprendizaje desde la salud, es que podemos concebir que hoy trabajamos en equipos que son colaborativos, ¿sí? Donde todos piensan, y no se piensa por un puesto, y no se piensa por un rol, sino se piensa por una capacidad que es propia del hombre. Entonces digo, en ese sentido, es que nosotros pensamos en la integración, ¿no? Como bien nos traía Gabriel en este punto. La escuela de líderes es un artefacto que pone en tensión muchas cosas, porque el otro día en un cliente en Perú hablábamos, dice, bueno, mira, hay muchas personas que quieren participar en la escuela de líderes, pero no son líderes. ¿No? Tienen propósito de liderar, pero los dejamos afuera porque no tienen el puesto. ¿No es increíble? ¿Sí? ¿No es increíble poder pensar en estas cosas, digo, de cómo nosotros limitamos el aprendizaje en las organizaciones por el puesto? Entonces, ¿de qué transformación estamos hablando? Si nosotros mismos, como área de capacitación y desarrollo, limitamos ese propio aprendizaje. ¿Está bien? Hay una pregunta sobre indicadores, y acá también en el museo vamos a poner los indicadores de, generalmente cuando con Virginia empezamos a trabajar en un área, le preguntamos los indicadores, y nos dicen horas de capacitación, la satisfacción que tienen en los cursos, quizás hay alguna pregunta en relación al conocimiento, y después lo que nunca falta es un videíto que muestra a la gente jugando, a la gente saltando, después una foto de todos con un banner, ¿no? Vamos a tener que movernos de ese lugar. No podemos que nuestros resultados y la forma en que medimos el valor tengan que ver con eso, ¿no? Por lo menos desde la agilidad. Cuando abrazamos HR Agile, que es algo que hacemos, que es pensar a recursos humanos desde la agilidad, que es algo que nos dedicamos hace tiempo, sí, los indicadores al museo. Esos indicadores, Claudia, ahora vamos a proponer otros, ¿no? Ay, qué bien, Por lo Claudio. menos esos indicadores. O vamos a esperar en la encuesta de clima que dice, ¿recibo la capacitación que necesito? ¿Se acuerdan de esa pregunta? Que todas las áreas de capacitación miran y nunca da bien, ¿no? Nunca da bien. Así que bueno, Matías, damos vuelta. invitémoslos a la otra página, ¿no? Al nuevo viaje, al viaje que tiene que ver con pensar una propuesta distinta, ¿sí? Uh-huh. Y acá es donde Yo nosotros te digo, de alguna Virginia, que el manera chat abrimos. sigue Sí, explotando. Está, dice, Agustina dice, convencida en que la capacitación tiene que estar orientada al potencial más que a la posición actual, ayudar al desarrollo profesional y al crecimiento. Nosotros vamos a hablar bueno, al en este propósito. punto, ¿no? Digo, justamente y tomando algo de Agustina y vamos como de alguna manera desarrollando algunos de estos puntos, cuando hablamos de potencial también tenemos que ser cuidadosos, porque recordemos que la pregunta que siempre guía al potencial es ¿potencial para qué? Y como le hemos respondido durante muchos años, tenía que ver con responder un rol de mayor complejidad o un puesto y en cuánto tiempo para llegar a ese puesto. Con lo cual, ojo, que esa pregunta también esconde de alguna manera un esquema organizacional, ¿sí? Un esquema organizacional pensado en seniorities, pensado en escalas, pensado en niveles, ¿sí? Nosotros también desde Learnability pensamos el potencial, pero pensamos en un potencial que es de transformación, ligado al propósito y ligado a la capacidad de un aprendizaje autónomo, ¿sí? Entonces, de alguna forma es una invitación a pensar otras prácticas de potencial, ¿sí? Unas prácticas que exceden a este potencial meramente desde lo cognitivo, ¿sí? Virginia, a mí me gustaría clarificar algo, porque digo, como recursos humanos tenemos que repensar todo el ecosistema de prácticas. Hoy nos estamos centrando en capacitación, pero digo, esto arranca mucho antes, digo, ¿no? Cuando trabajamos en hackear empleos hace más de 2 años, ¿sí? Y lo hicimos con casos de bancos en Argentina, cuando intentamos y trabajamos, bueno, en hackear onboarding, hackear capacitación, hackear desarrollo, hackear estructuras,
y hackear compensaciones. Y hackear la evaluación de desempeño, porque la evaluación de desempeño también, digo, yo diría que no podemos abordar todo en este webinar, digo, pero porque es un webinar de aprendizaje, pero me parece que la agilidad lo que nos hace es repensar el rol de recursos humanos. Y cuando decimos esto de cómo que recursos humanos se va a morir, yo siempre digo eso, me estoy refiriendo a este recursos humanos, ¿no? A este recursos humanos que no cambia y evoluciona en prácticas que son de la posguerra, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial, por especificarlo, ¿no? Ya Sutherland, creador de Scrum, nos dice el mundo corporativo está gobernado incluso por herramientas de la Primera Guerra, y estamos en otro contexto, ¿sí? Fer Misawa nos dice, el modelo 70-20-10 orientado a que impacten en nuestros OKRs y que no culturas colaborativas que impulsen un ecosistema de aprendizaje. El modelo 70-20-10, Fer, te invito a que lo conversemos, pero lo hackeamos también. Nos parece que hay que evolucionarlo, eso, porque incluso lo que nos pasó es que en recursos humanos queremos como tabicarlo, ¿no? Entonces, bueno, en el 10 haces esto, en el 20 haces esto, y en el 70, y generamos manuales, y generamos prácticas para poder hacer. ¿Qué pasa si soltamos eso? Me parece que con lo que nos quedamos a nosotros nos gusta hablar casi de un modelo 100% centrado en la persona, como la única posibilidad de mover OKRs, ¿no? Tenemos que dejar de ser protagonistas en recursos humanos. Nos gusta ser protagonistas, nos gusta estar en la marquesina, nos gusta decir con el programa que diseñamos nosotros, con esto en el otro, digo, tenemos que romper esos esquemas. 70-20-10 es un camino evolutivo. Nosotros vamos a plantear un salto más al 70-20-10 en esto, que va a estar centrado, en la agilidad se acaba gente, y esto hay que decirlo, se acaba el copy-paste. Contame qué hiciste vos y yo lo hago en mi organización. No, porque cada organización es distinta y la agilidad se construye en base a las personas que trabajan en esa organización. Entonces tenemos que dejar de pensar en el copy-paste, ¿no? O buscar esas mejores prácticas e implementarlas a fuerza que durante mucho tiempo en recursos humanos nos gobernaron, ¿no? Me parece que No, Matías, en este punto a mí me gustaría compartirles un modelo que nosotros utilizamos mucho, que surge de las investigaciones, y lo van a ver acá, pero quisiera, aprovechando el tiempo, tomarme unos minutos para poder compartírselo, que es el modelo de las 4P, es un modelo del MIT, en el cual nosotros estamos trabajando fuertemente con la Universidad del MIT, instalando el liderazgo de innovación en la región, y este modelo propone 4 instancias. Y fíjense en que la primera instancia de la P tiene que ver con el proyecto. Y el proyecto tiene que ver con poder alinear de alguna manera el fenómeno del aprendizaje con la tarea concreta que genera valor para el negocio. Entonces ahí ya tenemos un primer punto que nos acerca de alguna manera a construir y producir aprendizaje desde la generación de valor sostenido desde un paradigma de agilidad. El segundo punto tiene que ver con el propósito, y cuando hablamos de propósito a mí me gustaría como instalar una idea. Nosotros hablamos de 2 tipos de propósitos, uno que es el propósito de transformación, que decimos, cuando hablamos de learnability, la organización tiene que tener un propósito de transformación, y el propósito de transformación es el propósito de negocio. El propósito de negocio lo tenemos que poder comprender y saber cómo impacta. Nosotros a partir de la pandemia estamos acompañando a muchos clientes en la construcción del nuevo propósito. Ahora, ese propósito de transformación, que es el del negocio, no siempre genera un puente con el propósito causa. El propósito causa es lo que lo mueve a las personas a trabajar, a sostener su actividad, lo que realmente las moviliza y lo que les apasiona aprender, ¿no? Entonces, el segundo P tiene que ver con poder instalar un puente en nuestra propuesta de aprendizaje entre el propósito de transformación y el propósito causa. Hay un tercer P que es el de pares, y es un propósito instalado en el aprendizaje que es colectivo. Ya no pensamos el aprendizaje individual. Y acá se nos ponen en tensión otras prácticas, porque la evaluación de desempeño es individual, porque la evaluación de potencial es individual, y sin embargo instalamos un aprendizaje que quiere ser colectivo. Entonces digo, hay algo del co-crear y del aprendizaje que excede a lo que individualmente cada uno puede dar, que de alguna manera va soltando las prácticas tradicionales. Y el último que tiene que ver con el play es qué experiencia de aprendizaje le vamos a brindar a las personas para que puedan generar
ese espacio de Learnability. Entonces son 4P que tienen que ver con el proyecto, con el propósito, con los pares y con el play, que si uno pudiera sentar las prácticas de aprendizaje de estos 4P, de alguna manera va sosteniendo una nueva experiencia de aprendizaje, de capacitación orientada a una producción de sentido colectiva, ¿sí? Es una de las alternativas que traemos desde el espacio de Learnability. Cuando hablamos de Learnability también nos estamos refiriendo a que cuando vos tenés un equipo ágil, cuando vos tenés una tribu, un squad o una mesa o las mesas de trabajo ágiles, no hay programa, no hay desarrollo de carrera. No podemos seguir pensando en los desarrollos de carrera, en las transformaciones. Digo, hay propósito y hay OKRs. Me parece que en OKRs tenemos que poder trabajar fuertemente, ¿no? En generar esta cultura basada en OKRs. Pero hay algo que también quiero decir, porque nosotros tenemos una certificación en OKRs y a veces con los equipos de recursos humanos dicen, ¿somos nosotros los responsables de implementar? No, es el negocio. Entonces ahí de vuelta vuelvo con, hay que sacarse las plumas, todo, y dejar de ser protagonistas, dejar de querer estar en el cartel. Digo. Nosotros tenemos que ser facilitadores en este espacio, pero primero transformarnos nosotros, porque si no, no cambiamos. Y instalamos agilidad cuando en realidad no estamos instalando agilidad, ¿no? En este punto. Decimos que es un falso full stack, ¿no? En este punto. Por eso a mí me gusta mucho poder pensar en esto de, por un lado está el mindset, y que todos ya conocemos que es el mindset ágil, y leemos un montón. Parece que la palabra agilidad está de moda y ahora vemos que todo es ágil, hasta el café y el LinkedIn, digo, ¿no? Cosa que me preocupa, digo, ¿no? Porque la agilidad nos plantea otra cosa en este aspecto. Y por otro lado, nos gusta hablar de tuberías, de arquitecturas, de espacios donde la agilidad realmente se puede construir. No todo es mindset. Porque si yo al mindset no le acompaño de estructura, de procesos, de metodología, no hay posibilidad de que ese mindset se concrete. Me quedo en algo bien abstracto y bueno, en un curso de mindset ágil. Y yo les puedo asegurar que no va a cambiar nada en este aspecto. Entonces digo, nos gusta como ver las dos cosas a la vez. Por un lado es mindset, por otro lado, digamos, tenemos que tener artefactos ágiles como son los OKRs, como es el trabajo por propósito, como es Scrum, digo, ¿no? Y tenemos que dejar de pensar en recursos humanos que Scrum es para IT. En la certificación de HR Agile, nosotros vemos todos los procesos de recursos humanos desde una mirada de Scrum, desde una mirada de OKR, desde una mirada, digo, y pensamos en cómo transformar realmente esto, porque si no lo que empieza a pasar es que las áreas de transformación ya ni te llaman y no te quieren, porque sos un stopper para la transformación, y recursos humanos se vuelve stopper de la transformación, ni siquiera acompañante, stopper, impedimento en este aspecto. Entonces tendríamos que poder pensar, Virginia, ¿qué son las comunidades de aprendizaje? A nosotros nos gusta mucho la palabra ser fan. Nosotros creemos que el aprendizaje hoy está basado en las comunidades de fan. ¿Y qué es ser fan? Pensemos esto, ¿qué es ser fan? Es ser fan de un tema, es ser fan de algo que me interesa, de algo que me preocupa, de algo que me hace preguntas. Y si nosotros vemos hoy en la cultura actual cuáles son los fans, a mí me gustaría hablar de las series, por ejemplo. ¿No? ¿Cuántos foros y discusiones de Dark estamos teniendo en el último tiempo? ¿En qué va a pasar? Y eso genera aprendizaje también, digo, ¿no? Nosotros estamos acompañando una investigación que tiene que ver con la construcción del conocimiento en fans, bloggers y gamers, sobre todo en gamers, que tiene que ver cómo construyen aprendizaje, digo, ¿no? Y en Fortnite lo vemos. ¿Cómo se aprende a jugar en Fortnite? En comunidad, se aprende con otros, pero te tiene que interesar el tema. No hay un instructor que nos venga a contar, no hay un kickoff de Fortnite. Hagan la prueba en esto, ¿no? Y me avísanme y hacemos una partida y jugamos todos juntos. Pero digo, hay una construcción del conocimiento, que es lo que nos interesa con Virginia en Learnability, en cómo se construye conocimiento genuino, que tiene que ver con esto, que tiene que ver con primero ser fan y después armar red en relación a esto. Y no necesitamos un instructor. Y la red funciona con un open space, la red funciona a partir de generar sus propias preguntas, la red funciona de alguna manera en ir construyendo respuestas posibles
para esa pregunta, como lo hacemos en un ProAction, Café, como lo hacemos, bueno, en un montón de metodologías ágiles que usamos para generar conocimiento genuino. ¿Qué pasa si desde recursos humanos nos ponemos como facilitadores y habilitadores de estos espacios, más que de escuelas, de entrenamiento, de horas y demás? El gran experimento que venimos haciendo con Virginia hace más de 3 años, en Uruguay, en Argentina, ahora empezamos a incursionar en Paraguay, muy de a poco, tiene que ver con esta comunidad a la cual llamamos HR Makers. ¿Qué hacemos en HR Makers? En HR Makers lo que hacemos es congregamos o nos juntamos gente que es fan de la transformación en recursos humanos. Es una comunidad abierta a cualquier persona que le interese el mundo de los recursos humanos, que le interese romper el mundo tradicional, salir del museo. Y nos juntamos a crear conocimiento, nos juntamos a producir. Como el otro día producimos más de 10 proyectos distintos para romper onboarding. No hay, bueno, Ana Márquez dice creando tribus. HR Makers es una gran tribu, ¿sí? Que en este momento hay más de 700 personas de distintas industrias, distintos países, distintos sectores, y creemos que eso es learnability, ¿no? Poder generar comunidad, de aprendizaje, ¿no? De preguntas, y no sentarme a escuchar a un experto en este aspecto, ¿no? Nosotros compartimos, generamos entre los propios miembros de la comunidad, se traen casos a los cuales buscamos hackear, y eso nos costó al principio, pero una vez que las organizaciones lo entendieron de que estamos en un paradigma que es abierto, nosotros decimos, ya todo está en Google. No sé qué ocultan, porque todo lo que hagas está en Google, y lo puedo encontrar a un clic, ¿sí? En este aspecto. Matías, yo quisiera sumar y contarles que el fenómeno de aprendizaje desde las comunidades responde a un fenómeno de innovación abierta. Nosotros trabajamos con muchos fenómenos de innovación abierta, la comunidad es una, la resolución de problemas a través de hackatones es otra, hemos logrado en el último tiempo poder virtualizarlo 100% y seguir ofreciendo de alguna manera esa alternativa de trabajo. Y lo que tiene interesante la innovación abierta, a diferencia de lo que es la innovación cerrada, que nosotros lo venimos trabajando hace muchos años en las organizaciones de innovación cerrada, es que la tasa de éxito de las iniciativas es de un 80%. Y este 80% se da porque vos lo podés medir en mercado y lo podés medir con otros de organizaciones que sean absolutamente distintas a la tuya. A eso le sumamos que la productividad en lo que es innovación abierta acelera absolutamente el aprendizaje, ¿no? Esto, si ustedes googlean innovación abierta, lo van a encontrar en muchas investigaciones que lo traen. De hecho, ya hay comunidades científicas de innovación abierta que trabajan temas, inclusive hoy de salud, muy fuerte. Entonces, de alguna forma lo que nosotros queremos proponer es que HR también se puede subir a esto, que esto no solo tiene que ver con el desarrollo de software, que lo estamos construyendo de esta forma y que nos sorprende porque la comunidad toma vida propia y en la medida donde toma vida propia va de alguna manera compartiendo y resolviendo sus propias iniciativas. El último hackathon del que comentaba Matías fue absolutamente gestionado por esta comunidad, ¿sí? Desde la necesidad de un par de empresas puntuales que lo trajeron y donde otras se subieron a la posibilidad de construir colectivamente. Bueno, acá hay una pregunta, Virginia, que dice, ¿las comunidades tienen personas de distintas generaciones? Sí, claro. El único condición es que seas fan del tema. Sí. Es la única, no hay jerarquías, ¿sí? Son abiertas, son gratuitas. Y no es un producto de venta la comunidad, ¿sí? O sea, es generación la de conocimiento. Exacto, colaborativo. Y es ganas de hackear. Por eso digo, y ver tus casos también y tus preguntas. Nosotros trabajamos a veces en más de 10 mesas con 10 casos distintos donde podés aprender a partir del otro, que esa es la idea. Aprendés a partir del grupo, a partir de un caso, ¿no? Pero un caso real. Es real el caso, es alguien que trae su propio dolor, ¿no? Su propio punto y necesita construir conocimiento genuino a partir del otro. Cosas que podemos hacer para poder alimentar esto es, bueno, Virginia, dispositivos con los cuales trabajamos, hackatones, Product Discovery, el Learnability, me parece que es una de las herramientas. La comunidad se llama HR Makers, ¿sí?
y Chartmakers. Ahora se los escribimos por Y chat. estamos con tiempo, si tenemos unos minutos, explicamos rápido Product Discovery para capacitación, ¿sí? Digo, de alguna Nos queda manera... nada, bien, me avisan que nos queda Quedamos unos 5 2 minutos. minutos ¿Cómo para venimos preguntas en también. el vivo? Simplemente rápido, y en otro espacio quizás lo podemos seguir abordando. El Product Discovery de alguna manera reemplaza la necesidad tradicional de capacitación, ¿sí? Lo que nos permite es co-construir con otros que tengan, que hayan sido usuarios los productos de capacitación y poder refinar nuestro producto de capacitación. Pero ante todo necesito tener primero la capacitación inserta dentro de la agilidad desde una mirada de producto, y poder de alguna forma pensar desde el mindset ágil de qué forma voy a evolucionar desde los momentos y experiencias que haya vivido la persona en los programas anteriores, un nuevo programa. Es algo que se hace cada 3 meses, que se hace con los usuarios, es una experiencia co-creada y nos permite de alguna manera refinar el producto de capacitación, ¿sí? Sí, Tenemos es ahí importante esto, y yo sugiero siempre aprender de agilidad. Me parece que la agilidad es un gran tema, soy un fan de la agilidad, les quiero avisar, soy un fan de la agilidad, pero nos enseña a poder romper nuestros propios productos, nuestras propias creaciones, ¿sí? Ahí estamos diciendo cómo se suman a la agilidad siguiéndonos en las redes, y nosotros vamos anunciando los eventos que tiene la comunidad y demás. Yo ahí puse Estudio Loch en Instagram, ¿sí? Nos pueden seguir a nosotros en las redes donde vamos anunciando cómo poder hacer. Vamos a preguntas, Vir, ¿te parece? Digo, esto es lo que queríamos abrir hoy como grandes temas. Preguntas, ideas, intercambio, nos quedan unos minutitos. Hay unas preguntas, Virginia, Matías, más que nada un poco el resumen. Yo me quedé con algunas de las cosas que mencionaste, desde el punto de vista del liderazgo me gustó mucho ya no pensar en temas de gente a cargo, sino involucrar y trabajar en forma conjunta. Hay un comentario que hace Gabriela Arana que realmente es muy interesante, que muchas veces en las organizaciones se generan algún tipo de ecosistema, digamos, medios corporativos, y que a veces el temor a perder poder hacen que este tema de learnability no permita de alguna manera el desarrollo y la capacitación de las personas, y esto que ustedes mencionaban, aquello de que todos piensan, de que hacerlo un poco más colaborativo. ¿Qué les parece? ¿Cuál es la experiencia de ustedes con respecto a esto en las organizaciones? ¿Se han encontrado con esta dificultad del temor, que también tiene mucho que ver el tema de la convergencia generacional, que también mencionaron en las preguntas? ¿Cuál es la experiencia de ustedes con respecto a esto? ¿Se han encontrado con alguna dificultad desde el management, digamos, por el temor de la pérdida de poder para ser más abiertos y colaborativos? Matías, si me permitís, Vale, una primera pregunta tendría que ver con pensar qué se pierde, ¿no? ¿Temor a perder qué? Si pierdo el poder en términos de esa concepción que estoy perdiendo. Y la segunda tiene que ver con que la construcción del futuro de las organizaciones tiene otro esquema de poder, ¿no? Y tiene que ver, está más alineado con mi capacidad de transformación. Learnability lo que ofrece de alguna forma, ya no estamos pensando de retener a las personas en las organizaciones, ¿no? Es otra de las cosas que estamos soltando, los planes de retención. Ya no hablamos más en talento de plan de retención, estamos hablando de personas que puedan dar respuesta desde los propósitos. Cuando se da respuesta desde los propósitos tenés el gran poder, que es el gran poder de transformar, y en el cual vos te sentís protagonista de esa transformación, y es una capacidad de influencia enorme y maravillosa, pero no es el poder vertical, no es el poder de control, no es el poder de gestión de personas, es un poder distinto y responde a otro paradigma organizacional. Y sí, claro, hay mucho miedo cuando se piensa desde el paradigma anterior. Sí, totalmente. Ahí, indudablemente... La tubería para estos OKRs. Porque un OKR, digo, rompe con esta idea que el objetivo es del líder, y que el líder tiene el equipo a cargo, y que el líder es el que tiene que definir el qué y el cómo. Entonces digo, así como Virginia habló de mindset, y fue una respuesta más de mindset, desde la metodología misma lo podemos llevar, ¿no? Acompañar a que eso deje de, suceder, porque de alguna manera si pierdo es porque hay algo del objetivo,
también, digo, en términos de sistema. A mí me gusta mucho hablar del sistema de recursos humanos en los cuales nosotros somos cómplices. En esta, digo, lo pongo la palabra cómplices porque alimentamos con nuestros propios procesos este temor. Cuando yo le pregunto al jefe, decime tú las necesidades de capacitación, definí vos esto, definí, digo, me parece que ahí lo que estamos haciendo desde recursos humanos es alimentar el temor. Totalmente. Ahí Virginia mencionaba algo de la retención. Yo creo que con todo esto lo que tenemos que pensar siempre antes de pensar en retener es en fidelizar y generar o fomentar ese engagement de las personas precisamente para hablar este tema de la capacitación y de todo el trabajo de futuro. No sé si tenemos alguna pregunta más. Yo estoy leyendo una que dice de Paula, que dice, ¿de qué manera podemos medir? Hay una sola forma de medir valor, que es lo que busca la agilidad, es la entrega de valor al usuario. Yo empecé diciendo eso. La única forma es OKRs. Hay que aprender de OKRs para poder soltar todos los viejos paradigmas de medición en capacitación, en desempeño, en demás. Y además, casi todas nuestras métricas son mirando al pasado, son pocas las que tenemos mirando hacia el futuro. Por eso en OKRs, digo, tenemos que concentrarnos mucho. Bueno, siguen, primero agradecen, hay muchos agradecimientos por la charla, que ha sido realmente muy esclarecedora, muy, muy buena. Y bueno, acá, bueno, todos estos son saludos, agradecimientos, y quedó una pregunta ahí, ¿cómo se podría medir la transformación personal? Cosa que quizás con todo esto digamos, de formar a las personas, ¿cómo podríamos llegar a tener algún resultado midiendo esta transformación? Hay dos conexiones entre el propósito causa y el propósito de transformación de la organización. Si las personas no se transforman, no llegas a los OKRs. Por eso vuelvo a insistir con esta idea de los OKRs. No podemos tener un indicador, digo, de medición de transformación de personas. La misma transformación digital, la misma transformación ágil, hacen que, volviendo a la learnability, trabajamos mucho nosotros, que es el upskilling y el reskilling, cada vez con más celeridad. Y eso ya te impacta en tu estrategia de marca empleadora y en tu estrategia de selección. Perfecto. Bueno, el Juan tema Carlos, sí. Sumo un tema más, hay unas consultas ahí en el chat sobre la retención de talentos, y solo para compartir, digo, es una ilusión pensar que el talento se puede retener. Es una ilusión que vimos durante mucho tiempo, que construimos, y es una ilusión también tanto banal, ¿no? Porque en algún punto, si pensamos que podemos retener talento, estamos comprando el tiempo de la gente. Entonces digo, el talento se suelta, fluye y se construye y se transforma, ¿no? Y esa es nuestra propuesta de Learnability. Perfecto, totalmente. Y comparto, bueno, indudablemente todo el tema de estas metodologías ágiles que cada día estamos sumando, porque también te permiten esto del aprender y desaprender y el equivocarte y volver a empezar, ¿no? Bueno, siguen los agradecimientos de las charlas, por los nuevos conceptos compartidos, sumamente interesantes. También agradecerles desde lo personal la charla que nos brindaron, realmente sumamente esclarecedora y de muchísima actualidad. Estamos llegando prácticamente al final, así que muchísimas gracias Virginia, Matías, por acompañarnos. Ha sido realmente un placer. Gracias a vos, Juan, Gracias. como siempre. Gracias y a todo el equipo de Byton. Gracias, Juan, y al equipo. Muchas gracias. Saludos a toda la comunidad.